trabajar en la Municipalidad Metropolitana de Lima por el señor Miguel Prialé. Correcto. ¿Cuándo lo conoció y qué relación tenía con él? Nos conocimos en febrero del año 88. Somos amigos. ¿En la universidad estudiaron? En la Universidad Católica, correcto. Pero usted estudió Derecho. Lo que pasa es que ingresamos en el mismo momento. O sea, somos del mismo salón de cachimbos. Y Miguel es economista, entiendo. Y Miguel es economista, es correcto. O sea, usted no conocía a la alcaldesa, conocía a Miguel. La conocí el 3 de enero del 2011. ¿Conocía otra de las personas del entorno de la alcaldesa? A nadie. Bueno, a ver, sí. No sé si del entorno. O sea, cuando yo ya ingreso, me reencuentro con el gerente de administración, Diego Tolmos, estudió conmigo, el señor Mario Tarama, que era el gerente de recursos humanos, también es abogado de la Universidad Católica, la Jimena también estudió básicamente en la misma época conmigo. ¿Quién más? Jimena. No sé, había varias personas que el señor Felices era el padre de Enrique Felices, que es también abogado que estudió conmigo en la universidad. Había varias personas que conocí en ese momento, o sea, que reconocí en ese momento, ¿no? Perdón, el señor Felices. El padre de Enrique Felices, que fue jefe de gabinete de asesores fue presidente de MAPE, del directorio de MAPE un mes y medio más o menos. En relación con su salida, usted, si copié bien su declaración, usted se fue porque lo había invitado Prialé y Prialé salía. Correcto. La salida de Prialé tuvo que ver exactamente con qué, no sé si nos puede, digamos, poner en el contexto de la decisión que toma, porque claro, la pregunta obvia es si su salida tiene algo que ver con la renegociación del contrato, con la renegociación del contrato sobre el que hemos hablado esta tarde. No lo sé, eso es algo que en todo caso la señora Villarán debería contestar. Yo lo que sé es que el señor Prialé presentó su renuncia el día 6 y yo inmediatamente quise hacer lo mismo, no me lo permitió y finalmente yo termino renunciando el día 18. Pero usted dice, pregúntenle a la alcaldesa o exalcaldesa Villarán la razón de la renuncia de Prialé y de la suya. ¿No nos podría usted dar un poquito más de la mía, en mi caso... ¿Por qué se fue Prialé? Claro, usted se fue porque se fue Prialé, pero... además no solamente porque se fue Miguel, yo no estaba de acuerdo con la designación del señor Castro como gerente municipal. ¿Que había sido nombrado exactamente cuándo? Él reemplaza a Miguel, o sea, él había sido gerente de administración y finanzas o gerente de finanzas, no estoy muy seguro, como gerente en el 2011. Y además fue presidente del directorio de la Caja Metropolitana, en donde yo fui director también. Entonces, definitivamente habíamos trabajado juntos durante todo ese año y obviamente yo no quería trabajar con él. No está dispuesto a quedarse con él. Esa es una razón distinta de decir que me fui porque... En realidad son dos cosas congresistas. O sea, una cosa es un tema, evidentemente el tema principal y el que primó en mi decisión fue mi compromiso era con mi jefe inmediato y por lo tanto por un tema personal yo decidí dar un paso al costado. Como dicho sea de paso, si usted revisa las renuncias de ese día, no solamente me fui yo, se fueron cerca de 5 gerentes ese mismo día. Entonces obviamente había un tema entre el 6 de enero y el 30 de enero, la mitad de los gerentes de la municipalidad se retiraron, ¿no? Permítame insistir, No, la salida de Miguel Prialé tuvo algo que ver con el acta de acuerdo. No, con el acta de acuerdo no, porque el acta la alcaldesa la presenta como un gran logro de su gestión. Es más, le cambia el nombre al proyecto. Así de contenta estaba con el acta. El proyecto, en el acta usted se revisa, en ningún momento se habló de cambiarle el nombre al proyecto. La que le cambia el nombre es ella.
Así de contenta estaba. Y es más, ella lo presenta como un gran logro en la sesión del día 9 de junio del 2011. Dudo mucho que la renuncia haya tenido que ver con el tema del acta. No sé si después de eso, si tuvo que ver con eso, si tuvo que ver con el tema de... O con la relación... Con Odebrecht, no lo sé. No, con OAS. Lo que pasa es que la relación con OAS no... Una vez que se firma el acta... resuelto el tema con... Queda resuelto el tema y ya comienza a ejecutarse. El tema complicado sí era el tema Odebrecht, que era la revisión de la iniciativa privada que ellos habían presentado y que obviamente nosotros estábamos pidiendo un nivel de inversión muchísimo mayor que el que ellos querían hacer. Rutas de Lima. ¿Perdón? Rutas de Lima. Sí, correcto, Rutas de Lima. ¿Podría haber tenido que ver con esto? Podría. Podría. Bueno, muy bien. Pero usted dice que, sin embargo, a pesar de ser esa la principal razón, su lealtad con Miguel Prialé, quien lo invita y es viejo amigo, y en quien confía, usted además no se hubiera quedado a gusto con el señor Castro, a quien ya conocía. De ninguna manera. Porque había trabajado buena parte del año anterior. ¿Qué quiere decir con eso? ¿O podría explicitar las razones de su poco entusiasmo? Creo que el señor Castro... con alguien como el señor Castro. Sí. Creo que el señor Castro es una persona que no era muy... afín a trabajar en equipo. Tenía una visión, de hecho tuvimos algunos encontrones en el directorio de la Caja por decisiones que se tomaron con las que yo no estuve de acuerdo. Entonces no lo veo como un gran trabajador en equipo, ¿no? Esa fue definitivamente una de las razones que me llevó a... La primera era esto y la otra fue simplemente confirmar el asunto. O sea, por lo demás... Pero su comentario tiene más que ver con un estilo personal que... Sí. Con un tema que yo sabía que no íbamos... De hecho, por ejemplo, a ver, un poco... pero por eso, permítame hacerle la pregunta. Más con el estilo que con la integridad, por ejemplo, del señor Castro. No puedo dar fe de la integridad del señor Castro. No puede dar fe de la integridad del señor Castro. Sí, del señor Prialé. Sí, definitivamente. ¿Y eso porque por algo que vio durante los meses que trabajó con él? Bueno, no tanto por algo que vi, sino por lo que vi después. Hay serios cuestionamientos a la gestión del señor Castro con la Caja Metropolitana, con la misma municipalidad, lo cual confirma la opinión que tenía de él. La intuición que usted tenía entonces. No hay nada especial de esos... En esos 8 meses no, pero... contribuyeran a gestar, digamos, una intuición tan correcta como... Pero digamos que los hechos confirmaron mi idea, ¿no? ¿El señor Castro tuvo algo que ver con las adendas posteriores al... él fue gerente municipal, sí, definitivamente. Él tuvo responsabilidad en la adenda 1. Exactamente. Tuvo responsabilidad en la segunda acta de acuerdo. Todo lo que haya pasado después de que... A ver, un poco para poder explicarle... la adenda sobre el bypass. Le explico con... ¿Podemos hablar de eso después? Sí. Solo estoy preguntando si se refería a eso. Sí, definitivamente. Él tiene que haber tenido relación directa en la negociación de la adenda número 1. Y en el acta de acuerdo del 2014 también, la indemnización por, no sé si es indemnización la palabra exacta, pero la decisión de pagarle... Del reconocer a la... 142 millones más IGB. También tuvo que ver con el señor Castro. Él es el gerente municipal, tiene que haber tenido que ver. Y la adenda sobre el bypass posterior, me parece que es la adenda ya del 2015. No, la adenda del bypass ya la hace el señor Castañeda. Ya la hace Castañeda. Sí, correcto. Ya. Entonces, digamos, y algo en relación también tuvo que ver, me imagino, con las modificaciones que sufrió el contrato Rutas de Lima con Odebrecht. Como gerente lo que yo le puedo decir es que el proyecto que yo dejé difiere del proyecto que finalmente se firma. El proyecto que yo evalué y Sí, no, pero vamos a ir a eso. Okay. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es disculpe. si estamos hablando del señor Castro. Usted dice que el señor Castro tiene que ver con
La adenda 1 tiene que ver con el acta de acuerdo 2, por el cual se le paga una indemnización de casi 160 millones de dólares. Correcto. A OAS, Sí. incluyendo IGB. Y le preguntaba si tenía que ver también con la renegociación del contrato de Ruta de Lima con Odebrecht. Sí, definitivamente. Un poco para explicarle. Es muy difícil que un gerente de promoción de la inversión privada tome decisiones sobre dos contratos tan importantes para la ciudad sin el conocimiento del gerente municipal. O sea, yo le puedo hablar por la experiencia que yo viví, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora, entonces, ¿quién colabora desde la gerencia de promoción de la inversión privada con el señor Castro en el periodo posterior en que ocurren, por ejemplo, estas adendas y estos acuerdos de... Entiendo que después por ahí pasó, el señor Arzubialde fue gerente, después en algún momento estuvo, hay dos personas que están breves periodos de tiempo, ¿de acuerdo? No sé si antes, en el medio o después, ¿de acuerdo? Pero en total creo que hemos sido 4 gerentes, si la memoria no me falla, siendo el señor Arzubialde quien mayor tiempo estuvo en la gerencia, ¿no? Perfecto. Ahora vamos al acta de acuerdo. De acuerdo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del acta de acuerdo? Es un documento de trabajo. Es un documento de trabajo que no modifica el contrato. En absoluto. El hecho que ha sido reconocido no solamente por el OSI de la municipalidad, sino también por las instancias judiciales, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, en sus términos de referencia y las notas que usted presenta sobre su propia trayectoria profesional, usted describe el acta de acuerdo como, no sé si el acta de acuerdo misma, pero en general se refiere a su paso a la negociación, por la gerencia de promoción de la inversión privada como un espacio que le permitió renegociar exitosamente? A ver, yo le imagino que la renegociación es el acta de acuerdo. Entonces, exactamente. ¿sí fue una renegociación o no fue una renegociación? A ver, le explico. Porque, digamos, por todo lo que ha dicho, para terminar con la pregunta, si me permite, por todo lo que ha dicho, me parece que sí fue una renegociación. Porque usted dice que, digamos, el contrato no le gustaba y entonces introducen modificaciones al contrato que se plasma en un acta de acuerdo. Correcto. Pero cuando yo le pregunto cuál es la naturaleza jurídica, me dice, como era solo un papel, a ver, es un papel cierto, y no tiene el carácter de una adenda. Legalmente no, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que muchos de los acuerdos de esa acta, o muchas de las posiciones originales de esa acta se terminan plasmando en el contrato definitivo, ¿de acuerdo? La mayoría de los testigos que han pasado por acá, no algunos, sino todos los extremos de esa acta se plasman en la adenda. No es así. La pregunta que le hago yo sobre la naturaleza jurídica es precisamente esa. Si el acta de acuerdo es de mayo del 2011 y hay que esperar hasta febrero del 2013. Hasta noviembre del 2012. La adenda es de febrero del 2013. Sí, pero legalmente el contrato podía renegociarse en noviembre del 2012. O sea, la adenda se pudo haber firmado en noviembre del 2012. Pero se firma, digamos, en febrero. Es correcto, así es. Entonces, este es una adenda que compromete, cuyo efecto jurídico compromete a las partes sin tener no jurídicamente la naturaleza de una adenda. Lo que pasa es que no se podía firmar una adenda antes de fines del 2012. Lo que pasa es que no es, a ver, si lo quieren mirar de alguna manera, es un pacto de caballeros que obliga a las partes y que las partes, en la medida que quieran respetarlo, se comprometen a cumplir y que cumplieron además. Es que ahí es donde viene el tema. Algunas cosas sí las cumplieron, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, se cumplió el tema del FOMPRI, se cumplió el tema de la ampliación de los 10 años, se cumplió el tema de la devolución del 7%, se cumplió el tema de los intercambios viales, pero por ejemplo, no se cumplió el tema de la renegociación de las cláusulas de fuerza mayor que le tenían que entregar a OAS el riesgo de construcción, que era el punto neurálgico del contrato, porque precisamente todo lo que vino después, o sea, todos los pagos adicionales, todo el reconocimiento de esos 170 millones, los que se han mencionado, se originan como consecuencia precisamente de que la municipalidad se queda con riesgo de construcción que no le correspondía. Entonces, el tema más importante no se negoció. Es decir, no solamente no se negoció, se negoció a la inversa.
O sea, se ampliaron los supuestos en los cuales OAS podía pedir que se le reconociera pagos adicionales. Entonces, el acta modifica el contrato, no lo hace, porque como he mencionado hace un momento, incluso después de 2 años se pudo haber traído, como me preguntó la congresista Bartra, ¿por qué no se negoció el tema de la entrega de los peajes? Por supuesto que se hubiera podido negociar, porque a esa fecha ya se tenía un nivel de avance determinado. Para ordenarnos. Entonces, el acta dice que nos olvidamos del COSAC. Es correcto. La adenda dice que nos olvidamos del COSAC. Segundo, el acta dice los recursos destinados al COSAC van a ser parte de un fideicomiso para Río Verde. La adenda dice lo mismo. Sí, pero ahí quiero hacerle una contingencia. El OSI en febrero del 2012 le dice a la municipalidad, no puedes olvidarte del COSAC. Entonces, cuando se firmó esa adenda, no debió retirarse el COSAC. El OSI ya se lo había advertido. Ya le había dicho, no puedes retirar ese punto. Y la municipalidad lo negoció a pesar de que el OSI le había dicho que no lo haga. Y firmó una adenda en rebeldía, digamos, de la recomendación de... En contravención a la recomendación. O sea que es una adenda que no solo se hizo, no sé si es la misma adenda que el acta de acuerdo segundo, que se hace sin la opinión favorable del MEF. Lo que ocurre, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando se firma el contrato de concesión, el régimen legal que estaba vigente era el 10-12. En el 10-12 no se contemplaba la opinión favorable del MEF para adendas de contratos autosostenibles, como es este caso, solamente para contratos para concesiones cofinanciadas. Es por eso que no se solicita, por eso es que nunca se ha solicitado la opinión del MEF para este contrato. Como consecuencia de la modificación con el 1224, ¿de acuerdo? Ahí el MEF toma esas competencias y ahora cualquier modificación a un contrato de concesión requiere la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, pero con el 1012 no era así. Entonces, ¿usted no ve problema ahí en la falta de opinión del MEF? Sí, hay problema en el hecho de que se procediera a firmar la adenda, a pesar de que OCE había contraviniendo en ese punto específico el tema del COSAC. De que no debía hacerse porque eso afectaba las bases. Exactamente, eso afecta los factores de competencia. Era factor de competencia. Ya. O sea, el mismo Entonces, informe del OCE así lo menciona. Sigamos con la lista, ¿no? Entonces, COSAC, el monto de COSAC destinado a un fideicomiso, el 7% del peaje, de la extensión de la concesión de 30 a 40 años. Correcto. Hay muchas de las cosas de 9.100.000 dólares al FOMPRI. Todo eso está en el acta. Sí, ¿qué cosa entonces no estaba? Es correcto. Lo que no estaba era el incremento del peaje. ¿De acuerdo? Lo que no estaba era la forma como se iba a negociar todo el tema de fuerza mayor y caso fortuito. Lo que no estaba era entregarle al concesionario el riesgo de financiamiento. Lo que no estaba era entregarle al concesionario el riesgo de construcción. Hay varios puntos que se dejaron. Los temas más importantes se dejaron de lado. Y esos puntos que no están, sí estaban en el acta de acuerdo. Sí, claro, por supuesto. O sea que usted dice que esos extremos, digamos, del acuerdo se dejaron de lado. Esos extremos que se dejaron de lado favorecieron a la empresa. Sí. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿se dejaron de lado deliberadamente para favorecer a la empresa? Yo lo que le puedo decir es que cuando yo y el señor Prialé negociamos el acta, nuestro único objetivo era favorecer a la municipalidad. Bajo ningún concepto hubiésemos suscrito un documento que beneficiaba al concesionario. Entonces tendríamos que preguntarle a quién, al señor Castro y al señor Arzubialde. Le puedo decir a quiénes. Le puede preguntar. No veo quién. El señor Arzubialde, que es quien firma la adenda. Él firmó la adenda.
Debería preguntarle a él por qué dejó sin efecto, por qué se aparta. Hay un montón de cosas y por eso... Estos vacíos, digamos, que eran componentes del acta de acuerdo que no están presentes en la adenda. Sí. También explican el acta, la segunda acta de acuerdo por la que se indemniza con 160 millones. Nunca he tenido acceso a esa segunda acta. Nunca he tenido acceso a esa segunda acta. Pero yo le puedo leer el no, le pregunto porque usted ha hablado de negocio redondo, ¿no? No, nunca dejé negocio redondo. Se ha referido a las adendas. Entonces hay adenda 1, hay acta de acuerdo, y después hay la adenda de no hay paz. ¿A se refería? Sí, no. A ver, lo que le puedo decir es lo siguiente. ¿O hay otras adendas? No lo sé. Hay tres adendas. Hay tres adendas. Pero por eso, la adenda 1 es la firma, la de febrero del 2013. Claro. La adenda 2 no sé cuándo se firma y la adenda 3 entiendo es la que se firma en el 2015. Y ahí la adenda 2 puede ser entonces el acta de acuerdo por la cual se indemniza por 160 millones a OAS. Podría, no lo sé. O sea, lo que yo le puedo decir, que es lo que yo conozco, congresista, entiéndame, tengo que hablar sobre lo que sé, ¿de acuerdo? Es el incremento del peaje nunca estuvo pactado. El incremento del peaje ingrese... Permítame, por orden y para efecto de que la transcripción sea clara. De acuerdo. Entonces, lo que queda fuera del acta de acuerdo en la adenda 1 beneficia... son, si nos puede decir... Sí, son beneficios... Taxativamente, ¿qué cosas son las que quedan fuera y que tienen que ser observadas por esta comisión? Queda fuera... Porque usted ha dicho, además déjenme reiterarlo, porque usted ha dicho que al dejarla fuera... expresamente se beneficia. Se negocia, no es que se queda fuera, se negocia a la inversa. O sea, se negocia, el acta lo que dice es lo siguiente. Dice modificar aquellas cláusulas referidas a eventos que reciben el tratamiento de fuerza mayor y que por su naturaleza no ostentan dicha condición. Debe entenderse que las soluciones que se planteen deben considerar el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión. O sea, la municipalidad le dice, esto que tú has puesto en el contrato como fuerza mayor no lo es, y por lo tanto tiene que retirarse. Sin embargo, si usted lee la adenda, lo que hacen es aumentar causales de fuerza mayor. Y esas causales son las que motivan cuando el río se inunda, el reconocimiento de los 170 millones. Entonces, ese es un primer punto donde difiere totalmente el acta de acuerdo es correcto de la adenda. Exactamente. Todo lo referido a fuerza mayor. Correcto. Segundo. El riesgo de construcción. El riesgo de construcción tenía que ser del concesionario, porque así se diseña una asociación público-privada. Quien tiene el riesgo de construcción es quien construye. Sin embargo, el contrato establecía que si se eventos geológicos o si había temas de liberación de terrenos o si los costos se incrementaban, la municipalidad iba a indemnizar al concesionario por esos eventos, cuando no debió ser así. Si lo entiendo bien, eso significa que si esa, digamos, cláusula se hubiera incorporado a la adenda, no se hubiera suscrito la segunda acta de compromiso para indemnizar por 160 millones de dólares a OAS. Es correcto. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Entonces ese es lo segundo. Lo tercero, que se omite en la adenda. El tema del incremento del peaje. Nunca se habló de incrementar el peaje. En ningún momento. Tampoco se dijo que no se podría hacer. O si había... No, hay una fórmula, sí, hay una fórmula. El contrato establece la fórmula para actualizar el valor del peaje y es claramente, es una fórmula sumamente perfecta. Es el índice de precios al consumidor con al 50% y la devaluación del dinero al 50%. Si se hubiese aplicado la fórmula, ¿de acuerdo? Más allá de que el peaje hoy sería distinto, por ejemplo, le hubiese permitido que el peaje hubiese bajado este año, porque la variación del tipo de cambio entre el año 2016 y el 2017 es menos 6%. ¿Algo más que agregar? Respecto a ese tema, solamente decirle que efectivamente, y a la referencia que usted hace a mi página de LinkedIn, ¿de acuerdo? La negociación fue exitosa, sí, fue exitosa, porque OAS se comprometió, número uno, se comprometió a renegociar un contrato que era algo que, si hubiese querido, no lo hubiera hecho. Y segundo, reconoció como posiciones iniciales de la municipalidad
beneficios que incrementaban el monto de el compromiso de inversión considerablemente en cerca de 200 millones de dólares, más el compromiso de devolverle a la municipalidad cerca de 260 millones de dólares durante el periodo de vigencia del contrato, ¿de acuerdo? O sea, creo que el acta en sí, ¿de acuerdo? Al acordar que OAS negocie todos esos temas, fue un tema positivo. Ahora dígame, permítame retroceder en el tiempo. El acta de acuerdo corrige un acuerdo muy malo. Sí. Usted ha dicho un acuerdo muy malo. Es correcto. ¿Nos puede, digamos, señalar también taxativamente a qué se refiere? Porque si eso es cierto, esta comisión debería también indagar las responsabilidades por ese acuerdo original. Entendía que sí, porque el congresista García, cuando me comenzó a preguntar, él cita el informe del OSI número 001-2012-20434, y ese informe del OSI de marzo del 2012 establece todos los defectos que el contrato tenía. Es más, ese informe concluye dentro de sus recomendaciones, si me permite un momento. Identificación de responsabilidades. En concordancia con el estipulado en el artículo 25 del decreto legislativo 276, ley de base de la carrera administrativa, se ha identificado responsabilidad administrativa funcional en los siguientes funcionarios: Lucy Giselle Segarra Flores, gerente de promoción de la inversión privada designada con tal; Armando Felipe Barrea Castro, gerente de promoción de la inversión privada designado por resolución de la alcaldía 298 por el periodo del 19 de octubre del 2010 al 31 de diciembre del 2010. Hay un informe de Contraloría que dice que había responsabilidad funcional en los funcionarios que suscribieron el contrato, ¿de acuerdo? Y ahí hace mención a temas como que la iniciativa privada no contó con un plan de mitigación social para el reasentamiento de la población afectada, que es lo que se corrige con el acta. El Comité de Administración del Fondo Municipal de Promoción de la Inversión Privada, el FOMPRI, eso al que solamente se hizo una contribución de $500.000, no controló adecuadamente el presupuesto del periodo 2009-2010. Se ha evidenciado que el contrato de concesión presenta cláusulas que resultan perjudiciales para la Municipalidad Metropolitana de Lima, tales como inadecuado tratamiento de riesgos sobre cambios económicos y del mercado, demanda, inequidad en la distribución de los riesgos. Le agradezco. Ahí dejémoslo que está claro ya la fuente, digamos, a donde tenemos que ir. En realidad hemos tenido a la señora Segarra acá, pero no al señor... Le digo, a Felipe Barrea Castro. Felipe Barrea Castro. Ahora, el señor Castro fue gerente cuando el contrato ya estaba suscrito. O sea, él poco puede aportar eventualmente, ¿no? Perfecto. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero no queda claro la razón de ser de estas empresas en Nevada y en Panamá, entiendo, ¿no? A ver, usted dice que, ya con esto termino. Sí, claro. North Shore Capital Investment. Correcto. La abre el 2009 y se desactiva sola porque usted deja de hacer sus contribuciones a partir del 2012 y un año después entra en inactividad. Correcto. ¿Cuál es la razón que explica que usted compra la empresa? ¿Compra, en un paraíso fiscal como Nevada? No es. Usted dice que no es paraíso fiscal, que es una empresa sometida a las leyes ordinarias de Estados Unidos. Es correcto. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual usted, lo que ocurre es lo público, consultor, ¿no? Abogado, decía abrir una empresa de esta naturaleza? Le explico. Yo entre el 2009, en octubre del 2008 me retiro de Agrobanco, ¿de acuerdo? Era gerente legal entre el 2006 y el 2008. En octubre del 2008, en septiembre del 2008 yo me retiro de Agrobanco
Me reintegro a mis actividades como abogado. O sea, el estudio nunca estuvo inactivo, digamos. El estudio soy yo. En realidad, mi labor como asesor jurídico, ¿de acuerdo? O sea que durante los periodos en que ha hecho gestión pública, no he sido